Tensado de esquina en soporte flexible. Tener espacio suficiente, ¿vale?, para poder sujetar la tela y estirar hacia mí y hacia la esquina, ¿vale? Y entonces lo llevo con toda la tensión, y lo pellizco para cambiármelo de mano. Y como hemos dicho que íbamos a hacer los pliegues hacia este lado, en principio, lado pequeño, tiene tan poquito grosor el bastidor que... Y entonces ahora yo le pongo aquí una grapa que solamente sirve para que yo ahora pueda tranquilamente soltar, ¿vale? Y ahora le doy la vuelta y me estudio cómo hacerlo. Claro, te falta tela de aquí, eso también, pero la forma sería, a ver, este tendrá que venir y recuperar la tensión hacia este, ¿no? Y luego este queremos que haga un pliegue que no sea feo, y lo que nos falta aquí, mirad, es que tengo tan poca tela que no sé hacerlo. Este es así. Vale, así, ¿vale? Y este tendría que venir así, y en realidad tendría que ser más largo, así, ¿vale? Pero mira, como esto si lo plancho se le queda la forma, así ya sé luego por lo menos cómo va. Y entonces ahora intento recuperar. Sujeto la tensión de este y le meto una para aguantarlo. Y me lo vuelvo a estudiar. Este va por aquí, en ángulo de 45 más o menos, y este va por aquí, ¿vale? Entonces, ahora, si quieres, este ya, yo creo, o sea, podría ponerle incluso una aquí. Si quieres se la pongo, pero yo, si no se la pones, tampoco lo considero muy... Que suelte esta, una por aquí. Y luego la que venía por aquí, ya, sin dejar de tensarla, hago la esquina y aquí la refuerzo 3. Necesito un martillo porque se me ha agrapado mal. Vale. Esto para el vídeo no queda nada bien, pero... ¿Ves? Entonces, esta también... Mira, esta distancia es demasiado grande, ¿vale? Aquí necesitaría por lo menos 1,5. Vale. Y además estirando para que... Pero claro, ya te digo, tienes poca tela. Vale. Y luego esta también le faltaría aquí 1,5 más o menos. ¿Vale? Y esta ya tiene...